Buen día. El día de hoy abordaremos el tema de la fisiología de la respuesta sexual humana. El equipo está conformado por mí, Yadri Díaz, Nina Colunga, Rodrigo Cantú, Mabel Pérez, Andrea Juárez y Andrea Hernández. Vamos a comenzar con los cambios anatómicos que hay en nuestro cuerpo durante la relación sexual. Estos comienzan con una dilatación pupilar, ya que se activa nuestro sistema parasimpático, aumenta nuestra frecuencia cardíaca y nuestra frecuencia respiratoria y por consiguiente vamos a tener un aumento en el riego sanguíneo y una vasodilatación. A consecuencia de esto también hay un aumento en la temperatura, nuestro cuerpo comienza a enrojecerse y comenzamos a sudar. Como hay un aumento en el riego sanguíneo, esta sangre también llega hasta nuestros genitales, haciendo que el clítoris y los labios menores en una mujer se aumenten de tamaño, cambien de color, se vuelven un poco más rojizos y también aumenta la temperatura. Al igual que en el pene, produciéndose una erección. También hay una erección en los pezones, tanto femeninos como masculinos, y se comienza a secretar el líquido preseminal y el lubricante en el caso de las mujeres para poder estar lubricados durante el acto sexual. Aumenta la tensión muscular y así permanece durante todo el acto. Al momento de llegar a un orgasmo, el útero, la próstata y los músculos pélvicos se contraen, al igual que todos los músculos de nuestro cuerpo, sobre todo los músculos de la espalda, produciéndose arqueamientos en la espalda durante un orgasmo. A consecuencia de esto puede haber una eyaculación, puede ser tanto femenina como masculina, pero no tiene que existir necesariamente. Se puede llegar a un orgasmo sin eyacular. Después del orgasmo, el pene comienza a volverse flácido, ya que baja nuestra frecuencia respiratoria, nuestra frecuencia cardíaca. Hay un drenaje venoso de los genitales y estos vuelven a su tamaño normal. Y después de esto se comienza un estado de relajación, tanto física como mental. Hola, yo les voy a hablar un poco de la respuesta fisiológica durante el acto sexual. Más adelante mis compañeros les van a hablar un poco más de las fases o etapas que se dan durante el acto, pero yo solamente se las voy a mencionar y les voy a mencionar un poco de los cambios fisiológicos que se dan. Tenemos que durante las primeras fases o etapas la respuesta en ambos sexos es muy parecida. Tenemos que hay una vasodilatación que nos permite un mayor aporte del flujo sanguíneo hacia los órganos sexuales, lo cual, por ejemplo, en las mujeres nos va a ayudar con la lubricación, que además de permitir una penetración mucho más fácil, nos va a ayudar a nivelar el pH vaginal para permitir que los espermatozoides puedan sobrevivir. Generalmente el pH vaginal es ácido y nos impide la supervivencia de estos espermatozoides. Tenemos que la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria van a aumentar, la presión sanguínea aumenta. Tenemos que en las mujeres los pezones se endurecen y crecen y se hacen mucho más sensibles para ayudar con esta respuesta de excitación. Y tenemos que va a haber un rubor corporal que, si bien a lo mejor no se va a notar tanto como se podría notar durante la fase del orgasmo, que es más visible, sí es una fase donde se habla de un rubor corporal. Tenemos que la fase del orgasmo, que es como la fase más importante del acto sexual, la cúspide del acto sexual. Tenemos que se habla de que los hombres generalmente alcanzan este orgasmo y las mujeres, hay mujeres que sí lo alcanzan y lo pueden llegar a como consecutiva, de ser como un acto de multiorgasmo, o puede haber mujeres que no lo alcancen. Y en los hombres se habla de que hay un periodo refractario posterior al orgasmo donde para ellos es más difícil alcanzar un nuevo orgasmo. Tenemos que durante la fase del orgasmo todas estas cuestiones que ya hablamos de frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, van a ser mucho más notables, se van a incrementar, porque como ya les dije es el punto más como alto, o como tal a veces se le llama clímax por lo mismo, porque es como lo más impactante del acto sexual. Tenemos que en las mujeres va a disminuir un poco durante el orgasmo esta lubricación que se dio al inicio durante la excitación. Si bien no va a desaparecer el flujo de la lubricación vaginal, sí va a ser menos prominente como que se dé a lo que se daría durante la excitación.
tenemos que va a haber una contracción uterina y también va a haber contracción de músculos como por ejemplo los músculos faciales en respuesta al orgasmo. Va a haber contracción de músculos, por ejemplo, el recto anterior del ano. Vamos a tener que en los hombres los testículos van a crecer de tamaño por aumento del flujo sanguíneo. Vamos a tener que va a haber algo llamado líquido preseminal. Vamos a tener la eyaculación como tal posterior a la secreción de líquido preseminal. Vamos a tener que la uretra se va a sellar para que no se dé la secreción de orina, pero sí se va a hacer la formación de lo que conocemos como semen. Y tenemos que durante esta fase vamos a tener que hay como tal contracción tanto del músculo liso como del músculo esquelético. Después de la fase del orgasmo tenemos la fase de resolución, que es un retorno a los niveles funcionales iniciales del cuerpo. Tenemos que va a darse una relajación muscular y una disminución de la congestión pélvica arterial. Tenemos que se acompaña, como ya les mencioné, en los hombres y mujeres de un periodo refractario, que en los hombres es mucho más visible, es más difícil para ellos volver a alcanzar un orgasmo tan rápido, pero en las mujeres se puede llegar a dar más rápido la excitación otra vez. Tenemos que durante la respuesta sexual también hay aspectos que no son solo fisiológicos para dar un buen desempeño sexual, sino tenemos aspectos psicológicos que nos van a hacer como el deseo sexual, como el estado de ánimo, nos van a influir. También tenemos la cuestión hormonal, que hay muchas hormonas que tanto nos pueden ayudar a un buen desempeño sexual como otras que nos pueden impedir este desempeño. Voy a mencionar algunas, no voy a mencionar todas porque realmente es un tema bastante vasto. Entre las principales, por ejemplo, tenemos que los estrógenos, estos no nos van a ayudar a una buena respuesta sexual, sino que estos estrógenos tienen un efecto negativo desde la fase de la excitación, ya que disminuyen el interés y la respuesta sexual, pero si hay un déficit de estos, en las mujeres se va a dar una mala lubricación vaginal, entonces todo es necesario en un balance. Tenemos, por ejemplo, el óxido nítrico, que va a estar desde la fase de excitación, que nos ayuda con cuestiones como la erección. Tenemos la oxitocina, que esta también va a estar desde el momento de la excitación, ya que nos sensibiliza el cuerpo para mejorar una respuesta excitatoria. También el óxido nítrico alcanza su secreción máxima durante el orgasmo, ya que la oxitocina lo que hace es ayudarnos con la contracción del músculo liso y músculo esquelético. ¿Okay? Tenemos andrógenos como la testosterona, que también nos van a ayudar tanto en hombres como en mujeres a una mejor respuesta sexual, ya que se asocian su nivel de secreción con el interés y la actividad sexual. Tenemos que esta secreción de testosterona o de andrógenos también se puede ver afectada por otros factores como el estado de ánimo, como la energía, como la salud de la persona. Tenemos muchísimas otras respuestas hormonales que van a influir en la respuesta sexual, pero lo principal que hay que entender aquí es que un cuerpo que no está saludable también va a tener una mala respuesta sexual. Para conocer de manera adecuada nuestra respuesta sexual, es importante conocer cada una de las fases implicadas en la respuesta sexual humana. También vamos a identificar las diferencias más significativas entre la respuesta sexual masculina y femenina para identificar algún problema sexual. En este caso nos vamos a enfocar en las etapas de la mujer, teniendo como etapa inicial la fase de deseo, la cual fue añadida por Helen Kaplan en 1978. Comprende pensamientos, emociones y sensaciones que generalmente aumentan el nivel de líbido. En esta fase, los aspectos psicológicos y la percepción sensorial son fundamentales para que la persona pueda sentirse sexualmente motivada. Las dificultades sexuales en la fase de deseo sexual son cada vez más frecuentes en nuestra sociedad, debido al estilo de vida que llevamos. Las generaciones anteriores pensaban que la mujer tenía más afección en esta fase, pero últimamente los estudios más recientes demuestran que ha incrementado más en hombres. Como segunda fase tenemos la fase de la excitación, la cual fue añadida por Masters y Johnson en 1965.
En esta fase, si se mantiene un alto nivel de deseo, podemos alcanzar la excitación sexual. Es aquí donde aparecen las primeras manifestaciones fisiológicas. En la mujer existe una lubricación y dilatación vaginal, incluyendo erección de pezones y aumento del tamaño de los senos y la vagina. En caso de que aparezca una dificultad en esta fase, se conoce como problema de excitación sexual femenino. Como tercer fase tenemos a la meseta, que también es descrita por Master y Johnson. Esta fase se llega a mantener una adecuada estimulación, lo que alcanza el nivel de la meseta, que podemos definirlo como una fase producida inmediatamente antes del orgasmo y es caracterizada por la percepción de sensaciones muy específicas que así nos predisponen al orgasmo. Se reconocen como sensaciones preorgásmicas. La percepción a nivel cerebral y psicofisiológico de dichas sensaciones estaría alterada en alguna dificultad sexual. En este caso, en la mujer, el clítoris se retrae sobre su capuchón y los senos siguen aumentando de tamaño y la aureola se dilata. La vagina continúa dilatándose y aumenta la congestión vascular de los labios menores, mientras que los mayores se van separando más. En esta fase es característico el llamado rubor sexual, que ocurre en determinadas zonas de la piel por un aumento de la circulación sanguínea, y la duración de esta fase puede ser muy variada. Bueno, continuamos con la fase del orgasmo. La fase del orgasmo se caracteriza por una vasocongestión acompañada de múltiples contracciones mioclonales, tanto de los músculos uterinos, vaginales y perianales. Estas contracciones son muy continuas al primer momento y conforme va pasando el tiempo van como disminuyendo la frecuencia. Esta fase no solamente es sexual, ya que como las demás fases involucra muchos más sistemas. Esto también se puede ejemplificar con que las contracciones no solamente se limitan a los músculos que ya mencioné, también que existen contracciones en músculos periféricos y en los músculos faciales. Después tenemos la fase de resolución, la cual es una evolución de todos los fenómenos que iniciaron en las fases anteriores. En esta fase va a haber se va a liberar la vasocongestión por la plataforma orgásmica, el útero va a volver a su anteroversión, el tamaño del clítoris y de la vagina van a disminuir y los labios anteriores y los mayores van a volver a su situación normal. Después tenemos el periodo refractario, en el cual se caracteriza por el umbral sexual estar extremadamente elevado, lo que se puede como traducir en palabras sencillas que no va a haber tanto deseo sexual o va a ser muy difícil llegar a volver a tenerlo. Esto se presenta después de la fase de resolución. Suele ser más corta en jóvenes que en personas más grandes y eso también se relaciona muchísimo con la educación sexual, ya que pues muchas personas no lo llegan a entender, entonces pueden malinterpretar la situación. Ahora vamos a describir las etapas en el hombre. La número 1 es la excitación. Existen dos tipos de estímulos sexuales afectivos, que estos se dividen en exteroceptivos e interoceptivos. Estos también se han estudiado que a su vez se pueden dividir en reflexogénico y psicogénico. Estos estimulan el pene en el hombre, hace la erección del pene, el aumento del tamaño y elevación de los testículos, la tumescencia de glandes, hay secreción mucoide, secreción proteica y seminal y puede haber erección en los pezones. Esto se debe en exteroceptivo a que se estimulan los genitales, el tocamiento. Psicogénicamente puede ser el olfato, la vista, el gusto, el oído, dependiendo de su pareja. Todo eso empieza a elevar la curva de excitación y después se llega a la segunda etapa, que es la meseta. Este es el punto máximo de la excitación hasta que llega al umbral donde se desencadena el orgasmo. En esta etapa se incrementa el diámetro de la corona del glande, secreción de las glándulas vulvorectales y hay una elevación de los testículos, como ya se había visto desde la erección. En la siguiente tabla vemos de color azul los niveles del hombre, en donde viene el punto de excitación y cómo va subiendo, llega a la meseta, que es el punto máximo, y después tiene el orgasmo, que es el punto más máximo, y donde pasa todos los sucesos que van a explicar a continuación. Y después va bajando en las demás etapas que las van a explicar después.
Yo voy a continuar con la etapa 3, que es el orgasmo, y pues esto, principalmente lo que sucede en esta etapa es la contracción de las vesículas, de la próstata y del conducto deferente. Además, vamos a tener la contracción del músculo bulbocavernoso e isquiocavernoso, y esto nos va a dar la salida del líquido seminal, además de también presentar pues la contracción del esfínter anal. En la etapa 4 tenemos la resolución, y este es el retorno a las condiciones basales del cuerpo del hombre, en donde vamos a observar la pérdida de la erección y también que los testículos van a descender. Y por último, en la fase 5, que es la fase refractaria, es una fase en donde el umbral de respuesta a un estímulo sexual es muy alto, pero es importante que recalquemos que no se pueden tener orgasmos, aunque sí se puede mantener una erección parcial o completa, pero pues el hombre no va a llegar a la fase del orgasmo. En esta diapositiva pues podemos ver una imagen en donde se presentan las 4 etapas, por así decirlo, y vamos a observar primeramente la excitación, que es una completa erección y una estimulación parcial de los testículos. En la meseta vamos a ver en la imagen que los testículos van a aumentar de tamaño y ahora sí van a estar completamente elevados, además de que el escroto se va a engrosar y va a haber una secreción de fluido, que sería el líquido preseminal de la glándula bulbouretral. Después, en la parte inferior izquierda, vamos a ver la etapa del orgasmo, que pues se produce por una contracción de la uretra que va a producir la eyección del líquido seminal y la estimulación de la próstata, que es lo que se va a contraer para poder expulsar el líquido seminal. Y por último, tenemos la resolución, en la que la sangre se va a ir de esta área. Entonces el pene va a perder la erección, el músculo del escroto se va a relajar y por esto van a descender los testículos y van a volver a su tamaño normal. Y eso es todo de la respuesta sexual del hombre. En conclusión, nosotros podemos decir y estamos seguros de que desde la anatomía, que es completamente obvio, que es completamente distinta entre hombres y mujeres, hasta la fisiología y cada fase que, pues, aunque tengan el mismo nombre, suceden cosas completamente distintas tanto en hombres como en mujeres. Como nosotros, personal de salud, es muy importante a nuestro criterio tener este conocimiento, ya que pues las personas pueden llegar a tener estos temas como tabú y nunca buscar la información y nunca van a saber bien qué es lo que está sucediendo. Entonces pueden llegar a confundirse, pueden llegar a no disfrutarlo, pueden llegar a tener miedo y pues hasta cierto punto pueden llegar hasta lastimarse. Entonces son temas completamente importantes y que se les debe de adjudicar el respeto y la importancia que merecen.